Bueno, bienvenidos todos al taller de abordaje del paciente quemado. Hoy en nuestro primer módulo eh, tenemos unos invitados muy especiales. Sobra recordar pues que este es un taller que se realizó con un gran esfuerzo entre tres grupos de interés, dos de la Universidad Militar Nueva Granada, el grupo de interés en urgencias generales y el grupo de cirugía plástica, en compañía con el grupo de interés de dermatología del Rosario, y nos apoya a hacer para la realización de este taller. Bienvenidos todos. Qué pena pues de nuevo la demora. Tuvimos un problema con el link. Recordar pues los patrocinadores y los que nos apoyan. Estos son los grupos que nos respaldan, con los que pues vamos los respaldan en el certificado de asistencia. Y pues recordarles a todos que la asistencia se va a evaluar a través del Mentimeter, como hicimos en nuestra primera conferencia. Les voy a recordar entonces que es muy importante todos que pues estén conectados con el Mentimeter, porque así sabemos que están participando activamente en las conferencias. Recuerden que esto es necesario tanto para el certificado como para poder participar en la rifa de los premios. Aquí está el código para que ya para que se vayan uniendo, para que vayan entrando a la aplicación. Ya les van a compartir por el chat el link para que puedan entrar a través de página web o a través de la aplicación. Recuerden que en las diapositivas van a ver, cuando vean una estrella en la parte inferior derecha, si la estrella es amarilla, significa que hay una actividad de Mentimeter para que la realicen. Si la estrella es azul, es una actividad competitiva que va a tener un puntaje, va a haber un leaderboard donde vamos a saber quiénes son los que están respondiendo no solo mejor, sino más rápido. Y a la primera persona el día de hoy, que quede primeras hoy, tanto hoy como el lunes, en el módulo de lunes, pues también se le tiene un premio muy especial que nos dieron nuestros patrocinadores. Bueno, para que por favor entonces vayan entrando al Mentimeter para poder evaluar, digamos que su participación en esta actividad. Listo. Les vamos a recordar, o bueno, vamos a recordarles que durante la charla vamos a pasar unos links durante el transcurso de la charla. Al inicio le vamos a dar el link de la información del Mentimeter para que vayan entrando y el link para que entren a la página de CIEM, que ya expliqué, pues están en descuento del 50%. Durante la mitad de la charla les vamos a compartir el portafolio de nuestros patrocinadores para que vean todos sus productos y pues puedan saber, digamos, qué es lo que les ofrecen. También el link de inscripción a miembros activos por si quieren ser parte del grupo, si quieren ver los descuentos, ya como tal, todos los descuentos que tienen nuestros patrocinadores, esos es en el link de inscripción a miembros activos. En el link de nuestros patrocinadores están los precios netos que manejan para cualquier persona. Y sobre el final, como les prometimos la semana pasada, les vamos a compartir el resumen de la conferencia de sepsis que se hizo la semana pasada. Listo. Entonces, ya para empezar nuestro primer módulo del día de hoy, paciente quemado, un abordaje práctico dermatológico. Es para mí muy grato presentar al doctor Juan Felipe Ochoa Bermúdez. El doctor fue tutor par áreas de dermatología de su universidad, la Universidad del Rosario, en el periodo 2019-1 y 2021. También cofundador del grupo de interés en dermatología de la Universidad del Rosario y además médico general de la Universidad del Rosario. Bienvenido. Listo, perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle inicio a nuestra primera charla correspondiente a paciente quemado, un abordaje práctico dermatológico. Entonces vamos a seguir con la presentación de nuestra especialista invitada, la doctora María Fernanda Ordóñez Rubiano. Ella es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en docencia universitaria y dermatología de la Universidad Militar. Además, investigadora junior en dermatología tropical infecciosa y enfermedades crónicas dermatológicas registradas en el Ministerio de Tecnología. Entonces, bueno, lo que quiero con esta charla pues es tener un espacio ameno con ustedes y que se lleven 4 cosas importantes. Quiero que entiendan las funciones claves, o sea, cosas muy concretas de las 3 capas que componen la piel. Quiero que puedan realizar una adecuada clasificación de las quemaduras a partir de los signos semiológicos y clínicos. Adicionalmente, que puedan comprender las fases de la cicatrización y que entiendan que a través de alteraciones en estas fases se van a dar
los tipos de cicatrización anormal. Y por último, saber cómo es el abordaje práctico clínico de una quemadura no complicada. Entonces, bueno, iniciando vamos a empezar con la parte de introducción a la piel. Importante decir, constituye del 15 al 20% de la masa corporal total, se considera el órgano más extenso del cuerpo. Importante también entender que posee diversas funciones como de barrera, termorregulación y primera defensa inmunitaria, y adicionalmente es un componente vital en la forma como nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces, lo importante es ver de una manera mucho más funcional las tres capas de la piel. Tenemos la epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis quiero que la vean como una barrera protectora. Entonces, que siempre que piensen en epidermis, piensen en protección. ¿Cómo va a estar distribuida la epidermis? Va a estar dividida en 4 estratos. Estos estratos van a seguir acorde a la evolución y maduración del queratinocito. Entonces, lo importante es que igual vamos a ver que este queratinocito va a ser un componente fundamental para la parte de protección, ya que en el último proceso y en el último estadio lo que va a hacer va a ser una barrera física que se va a ir descamando. Entonces, aquí tenemos una placa histológica. La idea es no hacer una revisión de histología de la piel, sino ver lo más importante. Entonces, primero tenemos el estrato basal. Como aquí vemos señalado en el mouse, es el estrato más profundo de la epidermis. Acá lo importante es que lo asocien como un estrato germinativo. Aquí va a estar las células madre generando estos nuevos queratinocitos, y algo súper importante es que va a estar los melanocitos que van a producir la melanina, que va a hacer esa protección de los queratinocitos contra la radiación UV. Importante luego en la evolución de los queratinocitos, de forma ascendente, va a estar el estrato espinoso. Se llama el estrato espinoso porque a la microscopía óptica se van a ver como espinas los desmosomas de los queratinocitos. Luego tenemos el estrato granuloso. Eso se llama granuloso porque se ven los gránulos de queratohialina. Luego tenemos el estrato lúcido. Esto es simplemente un estrato de transición entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Y importante decir que solamente está presente en la piel acral. Luego tenemos el estrato córneo. Este pues va a ser la última barrera. Esta va a ser la capa más superficial de la piel. Está en una distribución que podemos compararlo con cemento y ladrillos. Los ladrillos son los corneocitos, que la forma ya madura, agrandada, aplanada, sin núcleo ni organelos de los queratinocitos, y el cemento va a ser una matriz rica en lípidos y en péptidos antimicrobianos generada anteriormente por los mismos queratinocitos. Luego tenemos la dermis. Quiero que se lleven la palabra sostén de la dermis. Esta va a ser la capa que va a sostener la piel, va a ser muy rica en colágeno, va a tener unas fibras elásticas que van a darle orden a ese colágeno. Entonces está dividida en 2 partes. Una dermis papilar, como vemos acá, va a ser la parte más superficial, va a ser mucho más elástica, y una dermis reticular, muy rica en colágeno, que como explicaba antes va a estar organizada por las fibras elásticas. Importante decir que va a tener una repercusión clínica cuando vayamos a ver la clasificación de las quemaduras. En la dermis papilar van a estar las terminaciones libres. Entonces, esto se va a repercutido en qué tan o no qué tan dolorosos van a ser las lesiones en cuanto a la profundidad y el compromiso que tengan estas. Entonces, también es importante hablar de la irrigación de la piel. Se compone en 3 partes. La primera, tenemos un plejo superficial o subpapilar. Este plejo lo que va a hacer es va a dar unos arcos superficiales que van a acompañar las papilas dérmicas. Inferior o más profundo tenemos el plejo subdérmico, o el plejo profundo va a estar en la dermis reticular, va a ser mucho más robusto en cuanto a la parte vascular y también va a nutrir a la parte de anexos. Pero el plejo más importante va a ser el plejo vascular subcutáneo. Como vamos a ver más adelante, es muy importante para la nutrición de la piel. Y por último tenemos la capa más inferior, llamada hipodermis. Entonces quiero que la asocien como una reserva. No solo una reserva energética por los adipocitos, sino como una reserva y fuente nutricional por toda esta vasculatura que tiene. Adicionalmente, en esta capa quedan las células madres regeneradoras que van a
a generar diferentes tipos de células, entre ellos los fibroblastos. Entonces, cuando veamos que hay una quemadura o una lesión que afecte tan profundamente que llegue hasta la hipodermis, va a ser muy difícil, complicado esa regeneración de la piel. Entonces, ¿cómo está dividida? La tenemos en unos lóbulos, que van a ser esas agregaciones de adipocitos, que van a estar divididos por unos septos compuestos de tejido fibroso, donde van a atravesar los nervios, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Entonces, a modo de resumen, quiero que se lleven importante de cada capa su función más principal. Entonces tenemos la epidermis, una función protectora de la piel, la dermis, una función de sostén de la piel, y la hipodermis, una función de reserva. Entonces acá tenemos dos estrellas, vamos a tener una actividad de conocimiento general y una actividad competitiva. Entonces acá pasamos al Mentimeter, acuérdense del código 4794, y vamos a dar 30 segundos para que puedan ingresar a la plataforma. Listo, entonces por favor, aquí seguimos. La primera pregunta es una actividad de conocimiento. Entonces la idea es saber cuál es la función principal de la dermis. Entonces igual vamos a dejar que la mayoría del público conteste para explicar esto de manera mucho más concreta. Listo, perfecto. Entonces, como vemos, la respuesta correcta es de sostén. Acuérdense, epidermis, protección, dermis, sostén, hipodermis va a ser la parte de la reserva. Entonces vamos a continuar con la parte de la actividad competitiva. Entonces vamos a dejar que, por favor, muy importante que coloquen su nombre completo, ya que si no está completo es como si no hubieran asistido a la charla. Y para poder realizar la entrega de los premios necesitamos que, por favor, diligencien esto de manera correcta. Entonces recuerden, su nombre completo. Vamos a dar 30 segundos para que, por favor, diligencien esto. Listo, perfecto. Entonces vamos a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estrato de la epidermis que se compone de queratinocitos muertos? Entonces tenemos el espinoso, el córneo, el basal y el granuloso. Entonces, ¿cuál de estos es el que se compone de queratinocitos muertos? Vamos a dejar que corra el tiempo para que puedan responder la pregunta. Listo, perfecto. Entonces, así como la mayoría acertó, lo más importante es que ya en ese último estrato del córneo, ya es cuando está el queratinocito en su forma madura, corneocito, ya está muerto y ya está simplemente para descamarse. Entonces aquí volvemos con nuestra presentación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras. Lo que les decía, la idea es darles un enfoque semiológico, clínico, para que puedan hacer una adecuada clasificación de las quemaduras. Entonces, primero hay que entender qué pasa en la quemadura. Entonces, tenemos un componente celular cutáneo, bien sea queratinocitos, melanocitos, tenemos la dermis, la hipodermis. Tenemos una noxa que puede ser de diferente origen, puede ser térmica, puede ser por ácido, puede ser por álcalis, que lo que va a llevar es una reacción inflamatoria. Entonces, algo importante es que así la piel se lesione en una o dos capas o en las tres, van a responder todas. Entonces, si se lesiona solamente la epidermis, igual, dermis y hipodermis van a responder. Entonces, lo que tenemos es que como respuesta a esta reacción inflamatoria y a esta lesión celular, vamos a tener las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué es importante saber? Aquí en la clasificación, pues tenemos la que yo me basé, la clasificación dermatológica, y hacer un paralelo con la clasificación internacional. Entonces, en ambas tenemos la quemadura de primer grado, como aquella donde hay un daño que se enfoca en la epidermis. Luego tenemos la de segundo grado. Esta es conocida como, la primera es una quemadura de segundo grado profunda, superficial, y en la
clasificación internacional se llama 2A. Luego tenemos la quemadura de segundo grado profunda, que sería la 2B. Entonces, para devolvernos, la superficial va a afectar, va a dañar la hipodermis y la dermis papilar, y la segunda, de segundo grado profunda, va a dañar toda la epidermis y toda la dermis. Luego tenemos la de tercer grado. La de tercer grado, por consenso general, es la que va a dañar la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, ¿qué es importante acá? Un concepto semiológico que es blanquear. ¿Qué significa esto? Tenemos un componente de la piel, un tejido, que cuando aplicamos una presión, bien sea por digitopresión o por una lámina de vidrio, va a haber una pérdida transitoria de esa circulación, por lo que va a tomar un aspecto pálido. Pero al retirar esta presión, va a volver la circulación espontáneamente y va a retomar su color. A esto le decimos blanquear. Entonces hablamos de las quemaduras de primer grado. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos dermis e hipodermis, y en esta el daño se va a limitar a la epidermis. Entonces, el mejor ejemplo es una quemadura solar. Clínicamente vamos a ver una zona hiperémica, eritematosa, dolorosa, seca y que blanquea, importante. Y también algo muy importante para tener en cuenta es que no va a presentar ampolla. Entonces, ¿cómo se va a ver? Como la típica quemadura solar de la playa. Entonces, tenemos igual una zona, en este caso extensa, hiperémica, eritematosa, dolorosa. Importante es que va a blanquear a la digitopresión y no va a tener presencia de ampollas. Posteriormente, tenemos la quemadura de segundo grado superficial, o en la clasificación internacional. En esta, el daño va a estar en la epidermis y en la dermis papilar, esa dermis que es la más superficial y más elástica. ¿Cómo se ve clínicamente? Una zona hiperémica eritematosa que lo describen los pacientes y los libros como exquisitamente dolorosa, que va a blanquear a la digitopresión, pero a diferencia de la de primer grado, va a presentar ampolla. Entonces aquí tenemos el caso de un niño. ¿Cómo se va a ver? Igualmente, una zona eritematosa, hiperémica, muy dolorosa, que va a blanquear a la digitopresión y va a tener la presencia de ampollas, como vemos acá, bien sea rotas o pueden estar decir exquisitamente dolorosa, blanquea la lesión y tiene ampollas. Luego tenemos la quemadura de segundo grado profunda, o en la clasificación internacional, la 2B. ¿Qué va a ocurrir en este tipo de quemaduras? Vamos a tener un daño en toda la epidermis y en toda la dermis. Entonces, tanto papilar como reticular. ¿Qué es importante a diferencia de la de segundo grado superficial? Esta no va a blanquear. Dice la literatura, pero pues saben que la parte del dolor es muy subjetivo, van a ser un poco menos dolorosas. Y algo importante es, como es de segundo grado, va a generar ampolla. Entonces, ¿qué es importante? Igual acá vemos una zona eritematosa con una gran cantidad de ampollas que a la digitopresión no van a blanquear. Luego tenemos la quemadura de tercer grado. Entonces acá tenemos un extracto de la piel, podemos decir epidermis, dermis, hipodermis, y lo que va a ocurrir es que va a haber una afectación de las tres capas de la piel. Entonces va a haber un daño hasta el tejido celular subcutáneo, hipodermis. Algo importante es que clínicamente se va a ver como una seca, insensible en el centro de la lesión, solamente en el centro de la lesión, porque va a ser supremamente dolorosa y va a tener un aspecto de cuero. Otra cosa importante es que va a haber una presencia de escara. ¿Qué es una escara? Una costra de componente necrótico. ¿Por qué necrótico? Así como hemos visto previamente, cuando la hipodermis es esa fuente energética, fuente nutricional de la piel. Entonces, cuando afectamos la hipodermis, va a haber muerte celular, y cuando hay muerte celular se va a ver evidenciado clínicamente como una necrosis. Y pues como hay todo este daño, no va a blanquear. Entonces, como vemos acá en la imagen, aquí vemos lo que es una escara. Las escaras, al ser pues tejido necrótico, van a ser una coloración negra a marrón, dependiente de qué tanto daño y qué tanta profundidad haya. Algo importante es que va a presentar insensibilidad en el centro de la lesión, por todo ese daño, tanto de los plejos
nerviosos y vasculares. Algo también importante es que no va a blanquear a la digitopresión y va a estar esta presencia de la escara. Tenemos la de cuarto grado. Esta simplemente hay que decir que se refiere a cuando se expone o se penetra hasta estructuras profundas. Entonces aquí es cuando ya podemos evidenciar hueso, músculo o tendón. Tenemos esta tabla. Aquí pues simplemente adicionar la parte del pronóstico. Entonces tenemos la de primer grado, solamente va a afectar la epidermis, va a blanquear, no va a tener ampollas, no va a tener escaras y va a ser de un componente autorresolutivo, así como las quemaduras solares. Luego tenemos la de segundo grado superficial o 2A, que va a afectar epidermis, blanquear, va a tener ampolla, no va a tener escara. Su resolución va a ser en 2 semanas con unos cuidados adecuados de la piel y va a tener un bajo riesgo de cicatrización. Luego tenemos la de segundo grado profunda o 2B. Va a afectar toda la epidermis, toda la dermis, no va a blanquear, va a tener ampollas, no va a tener escaras y como es una lesión mucho más profunda, el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo con un alto riesgo de cicatrización. Y por último tenemos la de tercer grado, que va a afectar las 3 capas de la piel, no va a blanquear, no es común que haga ampollas, puede tener, bueno, va a tener escaras y lo importante es que va a degenerar un injerto de piel y va a haber un alto riesgo de contractura y cicatrización anormal. Entonces tenemos este algoritmo. Quiero que cuando enfrenten una quemadura se pregunten 4 cosas básicas. La primera es, ¿se expone o no las estructuras profundas? Hueso, si se expone, ya de una es un cuarto grado. Si no se expone, seguimos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿presenta insensibilidad en el centro de la lesión y o escara? Si presenta eso, es una de tercer grado. Si no, vamos a la siguiente pregunta. ¿Blanquea o no blanquea a la digitopresión? Si no blanquea, es una de segundo grado. Si sí blanquea, ya miramos. Si tiene ampolla, es de segundo grado superficial. Y si no tiene ampolla, es de primer grado. Entonces recuerden, primera pregunta, ¿se expone a estructuras profundas? Segunda pregunta, ¿presenta insensibilidad en el centro y o escara? Tercera pregunta, ¿blanquea o no blanquea? Cuarta pregunta, ¿presenta ampolla o no presenta ampolla? Entonces ahora vamos a seguir con una actividad de conocimiento en el Mentimeter. Para que por favor entren a la aplicación nuevamente. Doctor Juan Felipe, qué pena te interrumpo un momento. Sí. Varios eso es debido de pronto a que hubo un retraso y no alcanzaron entonces a colocar su nombre. No se preocupen, ahorita cuando haya una actividad evaluativa se va a dar otra vez un tiempo, se va a dar otra vez un poco más de un minuto para que todos puedan colocar su nombre, para que se puedan registrar, participar en las actividades y la asistencia se va a medir a partir de la segunda actividad. No vamos a tener en cuenta la primera actividad para la asistencia, sino a partir de la siguiente pregunta evaluativa para que todos estén muy atentos, registrar su nombre completo. A partir de ahí, pues ya se va a tomar la asistencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Pues vamos a proseguir con nuestra actividad de conocimiento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál tipo de quemadura presenta insensibilidad cutánea en la totalidad de la lesión? Entonces, les repito, ¿cuál tipo de quemadura presenta insensibilidad cutánea en la totalidad de la lesión? Vamos a dar, corresponde a la mayoría y ya miramos. Listo, entonces ya pasó un minuto. Vamos a mostrar la respuesta correcta. Entonces, esta es una pregunta que es importante aclarar. Lo importante aquí es lo que les digo, aclarar dudas. Entonces, el único tipo de quemadura que va a presentar una insensibilidad cutánea en la totalidad de la lesión va a ser la de cuarto grado porque hay una destrucción masiva de todo el componente cutáneo. ¿Por qué no la de tercer grado? Porque simplemente va a ser donde está localizada esa necrosis que se va a manifestar como esa escara, pero igual va a ser una lesión supremamente dolorosa. En la de cuarto grado es donde va a haber esa insensibilidad total, por lo que les decía, esa destrucción masiva del componente celular cutáneo. Entonces aquí vamos a volver a nuestra presentación.
Ahora vamos a ir con un pequeño repaso acerca de la cicatrización, ya que es importante cada vez que se habla de la piel y lesiones, hay que entender cómo se repara la piel. Entonces, importante decir que es una serie secuencial compleja, pero superpuesta de eventos. Otra cosa muy importante, si no se atraviesan estas etapas de manera ordenada y oportuna, se pueden generar heridas crónicas. Y una también de mis cosas que vamos a revisar más adelante en forma de una tabla es cuando se alteran los componentes de estas fases de la cicatrización, pueden llevar a la formación de cicatrices anormales. Entonces, ¿qué es importante saber? Hay 4 fases de la cicatrización. Aquí tenemos un esquema: la fase de coagulación, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelación. Importante ver conceptos claves, no vamos a ir a la parte molecular ni a la parte de biología celular. Importante decir que la primera fase es la de coagulación. Va a ocurrir inmediatamente, se genere la lesión. Acá va a haber un componente importante vascular, donde va a haber una vasoconstricción, va a haber una agregación y activación plaquetaria, adicional a una liberación de factores de la coagulación y de crecimiento. Luego tenemos la fase inflamatoria. Entonces, importante decir, comienza dentro de las primeras 24 horas posteriores a la generación de la lesión, pero puede durar de días a meses. Es importante saber el rol vital de los macrófagos, y los van a liberar una gran cantidad de citoquinas y quimioquinas con el fin de eliminar los residuos celulares y los patógenos del sitio de la lesión. Posteriormente tenemos la fase proliferativa. Esta va a tener una duración muy variable, de días a semanas. Acá lo importante son 3 células: los fibroblastos, los queratinos. Entonces va a haber un reclutamiento al sitio de la lesión de fibroblastos y queratinocitos. Y tenemos como finalidad 3 procesos: la granulación, la angiogénesis y la epitelización. Entonces los queratinocitos van a ayudar en la angiogénesis y la epitelización, las células endoteliales van a ayudar en la parte de la angiogénesis y los fibroblastos se van a transformar en miofibroblastos para participar en el depósito de esa nueva matriz que se está generando. Por última fase tenemos la de remodelación, durar de meses hasta años. Es importante tener en cuenta que ya aquí tenemos el tejido de granulación maduro generado en la fase anterior, y va a haber una remodelación de la matriz extracelular mediante factores de crecimiento, metaloproteínas de matriz e inhibidores tisulares de laminasas. Entonces, digamos que ya entendiendo las fases, podemos ver que cuando se afecta una fase, va a haber la formación de una cicatriz anormal. Entonces vamos a empezar por la más conocida, la más nombrada, que es la queloide. ¿Qué pasa en la cicatriz queloide? La fase afectada va a ser la fase proliferativa. La célula afectada va a ser el fibroblasto. Y el trastorno asociado va a ser un aumento de la expresión de factores de crecimiento. Entonces el fibroblasto va a tener una hiperactividad y va a llevar a una sobreproducción de colágeno, y este se va a distribuir de forma al azar, y por eso va a generar esas lesiones. ¿Cómo sabemos que es una cicatriz queloide? Porque el componente de tejido reparador va a sobrepasar y no va a respetar los límites de la herida inicial. Posteriormente tenemos la cicatriz hipertrófica. Entonces, igualmente, se va a ver afectado la fase proliferativa. Acá se va a ver afectada la célula miofibroblasto. Y lo importante es que también, así como en la queloide, se va a ver un aumento de expresión de factores de crecimiento, no tan importante como en la queloide, pero aquí el colágeno va a estar distribuido de una forma más ordenada. Entonces, acá tenemos esta lesión, que igual es un importante componente de tejido reparativo, pero que igual va a respetar los márgenes de la herida. Y por último, tenemos la cicatriz atrófica. Esta cicatriz es una cicatriz deprimida, hundida. Lo importante es entender que aquí la fase afectada va a ser la fase inflamatoria. Las células afectadas van a ser, así como las células más importantes en esa fase, los macrófagos, los neutrófilos, y nuevos estudios han mostrado que las células T helper 1 y T helper 17 también se han involucrados. ¿Cuál es el trastorno asociado? Hay una sobreinflamación.
Entonces, igual, si hay una sobreinflamación, lo que se ha visto es que hay una disminución de la proliferación celular. Y como resultado, nos van a dar este tipo de cicatrices deprimidas. Ahorita vamos a tener en el Mentimeter 2 actividades competitivas y una de conocimientos. Entonces pasamos al Mentimeter para que por favor entren a la aplicación. Y vamos a tener la primera actividad, que es nombrar el orden secuencial de las fases de la cicatrización. Entonces, por favor, procedan a enlistar en orden. Bueno, Vamos a dar. mientras todos realizan esta actividad, disculpa, doctor, ahorita entonces, antes de las dos actividades ya de evaluativas que vienen, que son las siguientes, vamos a dar un tiempo prudente para que todo el resto de personas que no alcanzaron de registrarse con su nombre para que todos entonces puedan participar y contar a partir de estas actividades la asistencia para tener en cuenta el certificado y también su registro ya para que puedan participar por los premios. Excelente, Carlos. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces ya transcurrió el minuto. Acá lo importante es que, como se puede ver, todos tuvieron de manera adecuada este orden que va coagulación, inflamación, proliferación, remodelación. Entonces vamos con nuestra segunda actividad competitiva. Pero entonces acá, para que se puedan inscribir, ¿sí? Carlos, acá es cuando doy la pausa. Sí, demos ahí la pausa para que puedan inscribirse todos los que faltan, por favor. Súper, Aquí los que no han inscrito su nombre, en este momento ya les debe dar la opción de... súper. Entonces vamos a dar, si quieren, 30 segundos para que puedan diligenciar, acuérdense, su nombre completo para la parte de la entrega de regalos y premios. por tiempo, mientras un poquito más, de pronto un minutico Sí, más. perfecto, listo. Acá esperamos. Para los que están preguntando, este tiempo es para que puedan colocar su nombre completo, los que no alcanzaron a registrarse. Los que no alcanzaron a colocar su nombre completo, al final vamos a pasar, bueno, o cerca del final, pasamos su nombre. Si el que queda de primeras en la actividad no tiene su nombre completo o tiene un nombre que el Mentimeter le escoge aleatorio, nos manda un screenshot pues como prueba de que ese es su usuario o el usuario que le asignó el Mentimeter. Los que no, entonces ya les dije, los que no alcanzaron, pues no hay problema, ahorita pasamos un forms y pues miramos entonces quién participó, pero los animamos igual a que sigan participando de todas las preguntas. No se preocupen, sigan participando en el Mentimeter, no hay ningún problema, solo llenen el formulario que les pasamos ahorita y no va a haber ningún problema. Listo. Entonces, transcurridos 2 minutos, vamos a proceder a nuestra segunda actividad competitiva. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué fase de la cicatrización se va alterada en las cicatrices atróficas? Tienen acá 1 minuto 20 para, por favor, responder. Listo, perfecto. Entonces, importante recordar, la fase inflamatoria es la que se ve afectada en las cicatrices atróficas. Hay una sobreinflamación y esto lo que va a generar es una disminución en la proliferación celular, lo que va a dar como resultado estas cicatrices deprimidas llamadas atróficas. Entonces, aquí tenemos nuestro ranking. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con nuestra siguiente actividad competitiva, que va a ser la siguiente. ¿En cuántas horas posteriores a la lesión empieza la fase inflamatoria? Es un número de 2 dígitos, recuerden, por favor. Entonces vamos a ver las respuestas. Lo importante es que son 24 horas, ¿listo?
2424, la respuesta correcta. Entonces vamos acá a revisar el ranking. Para que por favor vean cómo está. Vamos a dar unos segundos para que puedan revisar sus posiciones. Y listo, perfecto. Vamos a seguir con nuestra charla. Ahora vamos a ver el abordaje en las quemaduras no complicadas, las cotidianas de cada día, que a todos nos llegan por parte de la familia, Entonces, ¿qué vamos a ver? Las quemaduras solares, las quemaduras por plancha del pelo, por plancha de la ropa, cuando uno apaga la vela con los dedos, en la de los niños. Pero es importante entender que estas quemaduras son de carácter ambulatorio. Posteriormente, en nuestra siguiente charla, ya vamos a revisar las de carácter intrahospitalario. Acá importante es hablar pues, del tipo más común de quemaduras cotidianas, que es la quemadura solar. No voy a ondear en los tipos de radiación UV, ni la profundidad, ni mucho más, sino simplemente que se lleven la idea que lo que va a hacer la radiación UV va a ser afectar las capas de la epidermis y, muy importante, va a afectar la capa, como vemos acá, ese estrato germinativo, o sea, en las células madre. Y cuando vemos una afectación de esta capa, hablamos de que fue una quemadura importante que tuvo repercusiones bastante serias en nuestro paciente. Entonces, importante igual decirlo. En esta capa basal va a estar el melanocito. Cuando esta lesión a los queratinocitos es cuando se va a dar la oxidación de la melanina con el fin último de proteger al queranocito de esta radiación. Entonces, quiero que se lleven también para la casa. Hay unos signos de daño de la capa basal. Entonces aquí ya nos habla de que hubo una lesión importante y profunda en nuestra piel. Entonces, la famosa descarapelada es simplemente donde hay una hiperproliferación de esa capa epidérmica, ya que hubo un daño en la capa basal, las células madre, empieza esa regeneración y por eso descamamos esa última capa lesionada. Otra cosa es el bronceo. El bronceo está socialmente aceptado, pero igual se tiene que entender como un efecto del fotodaño que tiene la piel. Entonces, un bronceo de más de 3 días, aunque parezca estéticamente muy bonito y muy aceptado, nos va a hablar de una lesión muy importante donde los melanocitos se sintieron tan afectados que generaron toda esa oxidación de la melanina. Y otra cosa es cuando queda un eritema persistente. También nos habla de que hubo una lesión muy importante y profunda a nivel de nuestra epidermis. Entonces, es imposible hablar de quemadura solar sin hablar de fotoprotección. Acá tenemos unas medidas muy esquemáticas de la Fundación de Cáncer de Piel, la clínica. Se lleven porque es muy importante cuando hablamos de dermatología hablar de cuidado de la piel. Entonces, la primera es la aplicación del protector solar. Importante decir, idealmente que sea un factor mínimo de 30. Se tiene que aplicar cada 3 a 4 horas, aplicar después del baño o cuando hay sudoración excesiva. Entonces, lo que nosotros le podemos decir a los pacientes es aplícaselo a las 7, a las 11 y a las 2 por horario. Otra cosa es buscar el mejor momento para exponerse al sol. Se ha visto en diferentes estudios que hay mayor radiación UV entre las 10 y las 4. Entonces, idealmente es exponernos antes de las 10 y después de las 4. Obviamente también es súper importante evitar las cámaras de bronceo. Otra cosa que tiene que llevarse es que el protector solar no es la única forma de protección. También hay que usar prendas y accesorios que nos protejan de la radiación UV y también hay que mantenerse hidratado. Entonces ahora vamos a hablar de estas quemaduras. Entonces lo que les digo son las quemaduras cotidianas, típicas, ambulatorias, que pueden llegar a urgencias o nos pueden llegar por un WhatsApp de un amigo, de un primo, de un tío. Entonces igual, son las quemaduras solares y aquí vamos a hablar quemaduras de primer grado y de segundo grado superficial. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a dar un manejo sintomático de estas lesiones. Entonces, inmediatamente ocurre la quemadura, podemos colocar un apósito, gasa o paño húmedo con agua o solución salina fría o tibia. La idea es que no esté helada porque también podemos afectar
en mayor medida ese componente cutáneo. La ampolla, muy importante decir cuando hay generación de una ampolla, no se debe manipular la ampolla, no se debe debridar, no se debe manipular, porque los estudios han mostrado una mayor tasa de complicaciones al manipularlo. Lo único que se debería hacer es una punción realizada por un médico, mejor si es entrenado, para el drenaje de ese líquido de esa ampolla, si es muy dolorosa, si está muy tensa. De resto, la ampolla debe ser vista como un apósito natural de esa quemadura y por lo tanto no debe ser manipulada. Y la analgesia, ya que hay quemaduras supremamente dolorosas, podemos dar un ciclo corto de AINES con ibuprofeno o naproxeno. Entonces aquí vamos a seguir con nuestro Mentimeter con dos actividades de conocimiento y una competitiva. Entonces, por favor, todos abran su Mentimeter y vamos a proseguir. Entonces, bueno, tenemos este caso clínico de la vida real. Un paciente de 25 años consulta por un cuadro clínico de 12 horas de evolución consistente en una quemadura térmica. Al examen físico podemos evidenciar una zona eritematosa que blanquea a la digitopresión con una presencia de una ampolla central, como vemos acá. Entonces, vamos a proseguir con nuestra última y cuarta pregunta competitiva. Entonces, esperemos que esté la mayoría del público. Vamos a dar para que se integren unos segundos más. Listo, perfecto. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo clasificaría esta quemadura? Entendiendo que blanquea y que tiene ampolla. Entonces, las cuatro preguntas. Entonces, vamos a esperar el tiempo para responder la pregunta. ¿Listo? 3, 2, 1. Entonces, la respuesta es, así como respondió la mayoría, una quemadura de segundo grado superficial. Entonces, lo que les digo, muy importante. Primera pregunta. ¿En la quemadura se exponen estructuras profundas, sí o no? Sí, cuarto grado. No, seguimos. ¿La quemadura presenta insensibilidad en el centro y o escara? La respuesta es correcta, o sí, tercer grado. No. Luego vemos, ¿blanquea o no blanquea? ¿Sí? Si no blanquea, es segundo grado profundo. Si blanquea, miramos, ¿tiene o no ampolla? Si tiene ampolla, es una quemadura de segundo grado super, en este caso que tenía ampolla y blanqueaba, y si no tiene ampolla va a ser de primer grado. Listo, entonces vamos a ver nuestro ranking. Super por Mayra Alejandra Barón. Listo, perfecto. Entonces vamos a proseguir. Entonces aquí ya es las preguntas de conocimiento. Aquí vamos a, la idea es romper mitos. Entonces, en el paciente anterior, ¿usted le indicaría el uso de sulfaplata o la sulfadiazina de plata? ¿Sí o no? Y vamos a ver por qué.
Entonces vamos a dejar un tiempo prudente para que la mayoría responda y ya vamos a resolver esta duda. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver nuestra respuesta correcta y vamos a ver por qué. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Entonces, el uso del sulfaplata o la sulfadiosina de plata en estas quemaduras cuando hay ampolla. La idea es no darlo, es un no rotundo. ¿Por qué? Tres razones. Primero, la sulfadiosina de plata no tiene efecto en ninguna fase de la cicatrización, por lo que no habría un beneficio en aplicarlo. Segundo, genera una hiperpigmentación residual grisácea que igual va a afectar la estética de la parte cutánea del paciente. Y tercero, como es una sulfa, es altamente alergénica, entonces nos podría dar desde una dermatitis de contacto hasta una toxicovermia. Por eso la idea es evitar el uso de este medicamento. Entonces ahora seguimos con nuestro mentímetro. Entonces tenemos nuestro segundo caso. Acá hablamos de una paciente de 35 años que nos consulta por un cuadro clínico de 6 horas de evolución consistente en una quemadura solar. Al examen físico se evidencia zona eritematosa, hiperémica, dolorosa, que blanquea a la digitopresión. Vamos a darle siguiente. Entonces, como vemos, igual, la típica quemadura de los hombros del sol. Entonces, una zona eritematosa, hiperémica, bastante dolorosa. En este caso no tiene presencia de ampolla, blanquea, entonces es de primer grado. Tenemos 4 manejos muy conocidos, muy populares. Tenemos la leche de magnesia, la sábila, como tal la mata, el aloe vera en gel y la vaselina. Entonces, ¿qué manejo tópico le indicaría a esta paciente? Vamos a dar también un tiempo prudente para que se pueda responder esta pregunta. Listo, perfecto. Vamos a ver la respuesta correcta. Es la aloe vera en gel. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos a ver más adelante en una diapositiva, la idea con estas lesiones es darle pues, un manejo sintomático, por lo cual la idea es refrescar la piel. La idea, por un lado, es humectarla. Lo que pasa es que la leche de magnesio, por su vehículo, sí va a dar sensación refrescante, pero el magnesio como tal no va a ayudar a la humectación de la piel. Directamente nos puede generar igual unos procesos alérgicos o irritativos si se aplica directamente. La aloe vera se ha visto que igual refresca la piel y tiene un componente antiinflamatorio muy importante. Y la vaselina, si bien va a humectar la piel, como es tan pesada, lo que va a generar es más dolor en el paciente. Acá pasamos a nuestra presentación. Ya el manejo tópico es que se humecte la piel, porque la idea es la sensación que refresca al paciente, eso es lo que el paciente más va a agradecer. Entonces tenemos como
manejo tópico, la aloe vera, lo que decía piel, y tiene un componente importante antiinflamatorio. Otra cosa que se ha visto mucho en la práctica, y que el paciente también son súper agradecidos, es con el ácido mantle en loción. Es muy ligera, igualmente va a refrescar la piel. Y se puede considerar cuando tenemos una lesión muy eritematosa, que se ve esa inflamación muy latente, y que no haya presencia de ampollas, súper importante, que no haya presencia de ampollas, podríamos considerar un corticoide tópico por su función antiinflamatoria, y podríamos dar un corticoide de mediana, de alta potencia por 5 días. Entonces, un ejemplo es clobetasol por 5 días. Listo. Entonces, para finalizar, quiero que se lleven unos conceptos claves para la práctica en cuanto a este tema. El primero son las 3 funciones claves de las 3 capas de la piel. Entonces, siempre pensar epidermis, protección, dermis, sostén, hipodermis, reserva. Primera cosa. Segundo concepto. 4 preguntas para una adecuada clasificación de las quemaduras. Entonces, son estas 4. Primero, ¿se expone estructuras profundas o no? Segunda, ¿presenta insensibilidad central y o escara? Tercera, ¿blanquea o no blanquea? Cuarta, ¿presenta ampolla o no presenta ampolla? Posteriormente, tener muy en cuenta las fases de la cicatrización. Entonces, coagulación, inflamación, proliferación, remodelación. Y que si se ven alterados los componentes de una de estas fases, se va a generar una cicatrización anormal. Entonces, cuando se afecta la inflamación, va a dar como resultado una cicatriz atrófica. Y cuando se ve afectado la proliferación de una diferente cantidad, se va a ver queloide o hipertrófica. Y como último, para recordar del manejo de las quemaduras no complicadas, ambulatorias, cotidianas, es simplemente un manejo sintomático, evitando al máximo manipular las ampollas formadas y utilizando un manejo tópico que refresque y que idealmente desinflame las lesiones. Pues igualmente, creo que esas son las cosas claves de la medicina, antes que saber los conceptos de bioquímica, de biofísica, de biología. La idea es, si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña. Claro, igualmente, ser médicos que saben y que tienen conceptos que también son humanos. Entonces, a todos muchas gracias. Vamos a proseguir con una parte de retroalimentación sobre qué opinan de la charla. Igual esto va a ser un proceso anónimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Felipe. Dejemos un momento para que la gente termine de hacer una retroalimentación de la conferencia. Le agradecemos al doctor por su excelente conferencia. Mientras las personas terminan de armar el word cloud, tenemos unos anuncios. Nos han estado aquí haciendo unas preguntas. Recuerden que las preguntas las pueden hacer al final a través del Mentimeter a la especialista. Pueden hacerle preguntas de lo que dijo el doctor Juan Felipe y de lo que diga la doctora. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta en relación a no, pues si lo consideran que tiene que ver con este tema, le pueden realizar las preguntas a ella a través del Mentimeter ya al final de toda la presentación. Para la siguiente actividad, que ya viene la actividad de la doctora, les vamos a pedir que entren un nuevo código, entren se salgan del que están y van a tener que volver a entrar a un código. Ya se los vamos a compartir. No se preocupen porque la charla de la doctora, la conferencia de la doctora, está hecha toda sobre el Mentimeter. Va a ser toda completamente interactiva. Entonces, para poder aprovechar esta conferencia, esta discusión de casos que viene de la doctora, es muy importante que la mayoría traten pues de entrar al Mentimeter con el nuevo código. Se va a compartir toda la información. Han estado también pidiendo la información de la página de los cursos de CIEM, por supuesto también la vamos a compartir ahorita. A continuación, ya terminando esta parte, vamos a compartir un video de uno de nuestros patrocinadores, el grupo Revive, el cual nos está dando 3 cursos para rifar. Uno de ellos es un curso que viene muy al tema del día de hoy, un curso de dermatología virtual que
va a ser rifado, y pues video para que conozcan un poco de sus cursos, un poco de quiénes son, de su trayectoria. Todos sus cursos son certificados, y entonces después del curso vamos a dar un minutico mientras la doctora monta su presentación y continúa. Y ya continuamos con toda. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Hola, soy Jaime Sierra, médico dermatólogo. Los invito a realizar el curso de dermatología básica, en el cual daremos inicio con los temas de anatomía e histología de la piel, pasando por las más frecuentes en la consulta ambulatoria y de urgencias, y finalizaremos con la charla de fotoprotección. Estoy seguro que al terminar este curso estarán más preparados para enfrentar pacientes con enfermedades de la piel y podrán profundizar en los temas revisados. Recuerden que la educación médica nunca termina. Bueno, les vamos entonces ya a compartir a través del chat a todos otra vez la página de los cursos. Vamos a compartir el portafolio de nuestros patrocinadores, donde pueden ver todos los cursos, todos los productos que ellos ofrecen, para saber los descuentos que tienen con el grupo GEMIC. Por favor, entrar al link de miembros para inscribirse como miembros. También vamos a compartir la página de 100 para que puedan ver sus cursos, y ya en un minutico la doctora va a estar ya compartiendo sus diapositivas. Todos muy pendientes del Mentimeter para ingresar de nuevo un código, por favor. Bueno, vamos a ver entonces unos 30 segunditos, o bueno, un minutico, para que la gente entonces entre por favor todos al nuevo Mentimeter. Recuerden que esto es muy importante porque esta charla es completamente interactiva. Todos los casos, todo se va a realizar a través del Mentimeter. Por favor, les voy a recordar a todos, también igual está escrito ahorita, pero por favor no tomen fotos de ninguna de las imágenes que está compartida o que se va a presentar, porque todas son de pacientes, ¿sí? Que los permisos lo tienen solo para la doctora, no son para divulgar ni para compartir. Les pedimos ese favor a todos. La doctora igual les va pues a decir lo mismo. Vayan entrando entonces ya con el código, y ya entonces vamos a empezar la dinámica. Para yo, mi compañero entonces, Juan Felipe, ya habló de la doctora. Recordemos que es médica de la Pontificia Universidad Javeriana, dermatóloga, especialista del Hospital Militar, especialista en docencia de la Universidad Militar Nueva Granada.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Doctora, si ya la escuchamos, ya le estoy dando entonces permisos para que pueda presentar su video. Por favor, mire si ya la deja presentar para que la podamos ver. Listo. No sé si ya me están viendo. Creo que sí. Ya en este momento tenemos imagen, doctora. Puede Bueno, proseguir. bueno, buenas noches a todos. Juanfe, muchas gracias por tu revisión y agradecerles a todos ustedes por la invitación. Muchos de ustedes me conocen, he sido profesora de algunos de ustedes y pues creo que saben que a mí en general me gusta que sean las cosas muy prácticas. Digamos que a diferencia de los tiempos que se tienen estipulados usualmente para la interacción, ahorita vamos a ser un poco más dinámicos y la razón de eso es primero pues para darle un poquito más de velocidad, ya está tarde, ya todos tienen ganas de irse a dormir. Y pues la idea es que podamos tener los mensajes que quiero darles, que no nos demoremos tanto durante esta presentación, pero también, como decía una profesora mía, el que sabe, sabe. Entonces, la idea es que respondamos. La vida real es que tenemos que estar preparados para pensar rápido, para tomar decisiones rápidas, y pues la idea es que lo podamos hacer de esa forma. Como ya les había dicho Carlitos, les pido el favor que no le tomen fotos, screenshots, selfies, foto para el Instagram de cómo estoy estudiando, porque estas fotografías pues son fotografías de pacientes reales, de pacientes que pues nos han dado la autorización para utilizarlas, pero que obviamente pues son solamente cuestiones de aprendizaje y no para otro tipo de actividades, y pues la que tiene la autorización soy yo. Les pido por favor, realmente el favor, que tengan mucho cuidado con esto. Bueno, entonces les voy a pedir el favor que se conecten. Acá vamos a esperar un par de minuticos, un par de segunditos más bien. Mientras tanto, les quiero contar, a mí cuando Carlitos me escribió para ver si hacíamos esta charla, lo primero que yo me pregunté fue ¿qué puede aportarle un dermatólogo a un médico de urgencia mixta? Y realmente creo que la respuesta fundamental es que el diagnóstico diferencial lo damos los dermatólogos. No espero yo en lo absoluto meterme con cosas que no son de mi especialidad, ni vamos a ver ni nada por el estilo, porque esa no es la realidad. La idea es que este sea un momento de aprendizaje, que ustedes puedan abrir un poquito su mente y obviamente, como siempre he pensado, todos siempre tenemos algo que aprender, así que lo ideal es que siempre estemos abiertos a que las otras personas nos puedan enseñar. Empecemos. Tenemos este paciente que llega a su consulta. El paciente dice que estuvo en Melgar, se quedó durmiendo y que se quemó. ¿Cómo clasificarían esta quemadura solar, la cual es dolorosa? Bueno, muy bien. Entonces, la mayoría quedó bien con el concepto. Acuérdense que si la quemadura es dolorosa, tiene ampollas, es una quemadura que es mucho más superficial. Algunos, lo hablábamos en algún momento, si uno es hombre, usualmente le duelen más las cosas, y las quemaduras 2B pueden ser también dolorosas, muy dolorosas en algunos pacientes, pero en general, las quemaduras más dolorosas son las quemaduras más superficiales, porque las terminaciones nerviosas están una parte en la parte más profunda de la epidermis y la gran mayoría en la dermis papilar. Entonces, muchos dirán, bueno, ¿y los corpúsculos? Los corpúsculos son para tacto, para vibración, pero no tienen implicaciones en la transmisión del dolor. Entonces, por eso uno empieza a perder la sensibilidad en la medida que la quemadura es más profunda. Acá una cosa aclarando el concepto, o sea, pierde la sensibilidad a nivel de la piel, ¿sí? Obviamente si yo
hago daño en un músculo, eso pues también va a generar dolor y pues no quiero que se queden con la idea de que una quemadura grado 4 no va a generar dolor. Claro que sí, nos referimos al concepto de la piel. Bueno, muy bien. Les voy a presentar 4 pacientes. La idea es que ustedes opinen de estas pacientes cuál paciente tiene una quemadura solar facial. Entonces tenemos 3 mujeres, en general jóvenes, entre los 15 y los 40 años, que tienen estas lesiones en su piel. De las pacientes que les acabo de presentar, ¿cuál paciente creen ustedes que tiene una quemadura solar facial? Bueno, ya tenemos más o menos la respuesta general. Entonces, la respuesta es ninguna de las anteriores. Y acá es cuando les digo yo a ustedes que en general lo que yo les puedo aportar es que abramos un poquito la perspectiva de lo que nos puede llegar por urgencias. Y es que podemos ver el caso de esta paciente que usualmente es la que me responden que tiene la quemadura solar facial. Y efectivamente, la paciente llega por urgencias y refiere que le aparecieron esas lesiones en su cara luego de la exposición solar, que es muy importante. Y acá los que han rotado conmigo saben que tienen mi celular, me pueden escribir, yo recibo interconsultas por WhatsApp sin ningún problema, a las 3 de la mañana no, pero les respondo siempre con mucho cariño. Pero yo sigo siendo médica, entonces si ustedes no me cuentan la historia clínica, es muy difícil que solamente con una imagen nosotros podamos llegar a un diagnóstico. Y la parte que empieza a llamarnos la atención con esta paciente es que si bien las lesiones aparecen luego de la exposición al sol, la paciente lleva 2 semanas con esas lesiones. Una quemadura solar no tiene por qué durar en su fase inflamatoria 2 semanas. Usualmente tenemos entre 24 y 48 horas máximo esa fase inflamatoria. Ya luego empezamos en la fase del bronceo temprano y el bronceo tardío que nos comentó Juan Felipe en su presentación. Además de ser persistente, la paciente refiere que es levemente dolorosa. Acuérdense que las quemaduras grado 1 usualmente son dolorosas y algo muy importante, la paciente presentaba lesiones en otros lados. Entonces, si ustedes ven, uno claramente ve que esta es una enfermedad desencadenada por el sol, porque como vemos acá, la B del escote está claramente identificada, pero tenemos lesiones en áreas que no ha caído el sol. Y fíjense cómo uno diría, si uno tiene el pelo un poquito largo, como la mayoría de mujeres en nuestro país, no debería por qué caer el sol acá y tenemos estas lesiones que inclusive van en áreas donde no caería. Entonces alguien me podría decir, no, la camiseta, pues sí, pero la camiseta tendría que tener 2 huecos acá en los senos para que le hubiera caído sol a esta paciente. Y cuando la paciente, uno empieza a interrogar, y eso ya es un interrogatorio dirigido, cuando uno empieza a tener en su cabeza que no todo lo que genera el sol son quemaduras, entonces la paciente refiere que sí se siente un poco cansada cuando se va a peinar, que ya no tiene tanta fuerza al peinarse. Entonces, ¿qué diagnóstico sugerirían ustedes? Esto es para que escriban. Entonces les pongo la foto de la paciente y para que no se copien. Y ahorita vemos a ver qué opinan en general. Ustedes mándense, nadie les está haciendo ningún examen. La verdad es que uno tiene que empezar a ver en dónde es que están faltando algunos de los conocimientos y eso no significa que uno sepa más, menos o esté mal, sino que toca seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Bueno, muy bien. Veamos en qué estamos en este momento. Entonces, un buen porcentaje un buen porcentaje de ustedes están considerando que la paciente pueda tener lupus, dermatomiositis. Acá me gusta ver esto de la dermatitis. Entonces, recuerden que dermatitis es decir, inflamación de la piel. Claro que tiene inflamación de la piel, si no, no estaría roja. Sin embargo,
Dermatitis es un término muy inespecífico y la idea es que empecemos a utilizar términos más que nos permitan ser amigos de algún diagnóstico y poder orientar a nuestros pacientes. Entonces, la paciente tiene una dermatomiositis, pero no estaría mal que ustedes hubieran pensado en otras enfermedades que son fotomediadas. Básicamente estas que les estoy poniendo a la izquierda son enfermedades que pueden desencadenarse tras la exposición solar sin que se consideren una quemadura solar. Más de una vez estos pacientes llegan con diagnóstico de quemadura solar y que han hecho quemaduras solares a repetición. Muchas veces le pasa eso a las pacientes que tienen LES. Y entonces, acá algo que yo quiero que ustedes se lleven en la cabeza en urgencias. Si bien, claro que sí, uno se expone al sol, puede tener una quemadura solar. Un paciente que esté haciendo quemaduras solares con una exposición solar que no sea tan prolongada o que el paciente persista con esas lesiones que parecen una quemadura solar, pero llevan mucho tiempo, hay que pensar que puede ser una enfermedad fotosensible. Razón por la cual siempre hay que hacer una historia clínica completa. Y yo sé que todo el mundo se los dice, pero ¿cuántos de ustedes no han mandado una foto a su amigo que le gusta la dermatología o al dermatólogo, o al residente de dermatología, como, ¿qué te parece? Y mandan una sola foto. Pues, ¿qué te parece? Nunca va a ser un diagnóstico adecuado. Si uno no tiene la historia clínica en dermatología, por más de que sea visible, realmente los diagnósticos en dermatología son más historia clínica y distribución de las lesiones, más que en sí lo que vemos en cada una de ellas. Bueno, entonces, acá vamos a ver, bueno, eso es un montón de puntos. Bueno, sigamos. De los siguientes, entonces vamos otra vez. ¿Qué paciente tiene una quemadura solar? Entonces tenemos cuatro fotografías de pacientes que tienen lesiones en los miembros inferiores. Entonces quisiera que ustedes me dijeran cuál de esos pacientes tiene una quemadura solar. Bueno, vamos a ver. Entonces, la correcta es la opción número 2. Voy a devolverme un momentico. Entonces, no todas las cosas que les iba a poner iban a ser cosas que no fueran quemadura. Lo que pasa es que acá quiero que abramos un poquito el espectro de que todas estas lesiones efectivamente son mediadas por el sol. Vamos a ver entonces qué puede ser. Un paciente asiste a urgencias por un cuadro clínico de un día de evolución, de aparición de lesiones luego de la exposición solar, y estas lesiones aparecen en el dorso de sus manos. La paciente es clara en decir que son dolorosas, pero en algunas áreas pruriginosas, y hasta el momento no ha recibido tratamiento. Entonces, como vemos, esta paciente pues tiene algunas áreas más comprometidas que otras. Vamos a ver un poquito más cerca cada una de las manitos. Entonces, si vemos, pues acá tiene una ampolla más grandecita que todas estas vesículas que está teniendo, pero la paciente tiene mucho eritema asociado. Permítanme que no me salió la otra manito. Bueno, no sé qué pasó. Veamos acá la otra mano pues tiene dos ampollas mucho más grandes, el eritema asociado, fíjense que esta es una paciente muy blanca y vemos acá el eritema asociado. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de ustedes? No se copien. Se vale cualquier cosa. Ah, miren, ahí salió la fotico. Entonces, fíjense, unas ampollas mucho más grandes. Recuerden que las ampollas se clasifican en ampollas tensas y en ampollas flácidas. Las ampollas tensas, pues, son como las que estamos viendo en este momento. Las ampollas flácidas o usualmente no las alcanzamos a ver nosotros, el paciente en el camino a la consulta la pierde o está muy frágil y fácilmente se le pierde a uno antes de que la pueda evaluar o siquiera tomarle fotos. Entonces tenemos pénfigo, flictena, bueno, me gusta, pues flictena está muy pequeña para ser flictena. Recordemos que la flictena es una ampolla mayor de 5 centímetros, pero eso es describir semiológicamente lo que tenemos,
¿sí? Vemos ahí quemaduras de segundo grado, pénfigo ampolloso, bueno, muy bien, en general, entonces nos fuimos como por enfermedades ampollosas, que son una buena opción, pero vamos a ver entonces. Lo que tienen estos pacientes, los que no tenían la quemadura, la paciente que vimos ahorita y el paciente que les estoy mostrando, se llama dermatitis de fotocontacto. Entonces, al comentario de dermatitis, pues dermatitis es inflamación de la piel. ¿Qué es lo que determina el diagnóstico que estamos haciendo? Es un paciente que, si bien no es fotosensible, o sea, no está su pielecita sola y al estar sola genera esa inflamación como veíamos en las pacientes anteriores, sino que en este paciente tenemos algo que entra en contacto con la piel y ese contacto genera una reacción alérgica, no una reacción irritativa, sino una reacción alérgica. Eso quiere decir que es una reacción tipo 4, o sea, los linfocitos tienen que haberse expuesto antes a esa sustancia. ¿Qué tiene de especial las dermatitis de fotocontacto? Que esta sustancia, si no está en contacto con la luz, entonces no generaría esta inflamación. Cuando entra en contacto con la luz, cambia su estructura química y ese cambio en la estructura química es lo que hace que se genere la alergia. Entonces, estos pacientes usualmente uno les pregunta y de pronto dice, ay, ¿sabe qué? Sí, doctora, yo sí me puse una crema humectante, pero doctora, yo la uso siempre. Claro, la usa siempre en Bogotá, pero la utilizó en Melgar, ese es el caso de la paciente que les mostré en el caso clínico, la utilizó en Melgar y en el momento de exponerse un sol de una forma más prolongada y persistente, permitió que hiciera esa reacción tipo 4, que puede ser muy fuerte. Entonces, dermatitis, uno de los sinónimos es eczema, y eczema significa que la piel ebulle. Entonces, en las dermatitis de contacto, en los eczemas de contacto y en otros tipos de eczema también, podemos ver microvesículas y si es demasiado exagerada esa reacción inicial, inclusive esas vesículas unirse y verse ampollas como las que estábamos viendo en la paciente del caso clínico. ¿Qué es importante? Que como es una reacción que es tipo 4, si bien el sitio más grave va a ser ahí, el paciente puede decir que sí tiene otras cositas en otros lados que le generan prurito. No es una lesión 100% dolorosa, a pesar de ser unas ampollas tan grandes como les presenté en el caso clínico. Cuando vemos eczema, o sea, una reacción genera esa dermatitis de la que estábamos hablando, siempre vamos a ver eritema, microvesiculación, y va a durar mucho más tiempo. Para la casa, ampollas no significa quemadura. No todo lo que se ve rojo con ampollas son quemaduras. Las enfermedades ampollosas, a propósito, no las quise presentar acá porque rara vez las enfermedades ampollosas son de presentación de una enfermedad aguda. O sea, este paciente literalmente, el que les estoy mostrando, venía de estar acostado en una soleadora, creo que si no estoy mal, en Carmen de Apicalá, pero el paciente había puesto en ese lado, llevaba en su finca mucho tiempo llevando de ese lado unas frutas y eventualmente cuando se acostó boca abajo generó en ese lado donde venía haciendo el contacto crónico estas lesiones que estamos viendo. Bueno, entonces, si el contactante es más fotosensible, o sea, si esta sustancia con la que uno entra en contacto tiene más capacidad de modificarse en su estructura cuando le llega radiación ultravioleta, o si el paciente viene haciendo a repetición ese contacto, cuando vaya a exponerse al sol va a tener mayor severidad e inclusive las ampollas que veíamos en la paciente del caso clínico. Bueno, los siguientes pacientes que les voy a mostrar refieren que las lesiones desaparecieron luego de estar expuestos al sol. Entonces, si vemos, a ver acá cómo va, perdónenme un segundito, responde con rapidez. Bueno, entonces tenemos estos pacientes. Y acá les voy a dejar un poquito más de tiempo para que puedan ver las características de las lesiones. Entonces ya algunas están en unos estadios un poco más crónicos. Eso pasa porque el paciente estuvo expuesto
desde el comienzo se fue a Cancún, pero vino a urgencias solo cuando llegó de viaje, porque eso también es característico de nuestra idiosincrasia. Pero se vienen por urgencias y les parece gravísimo, pero una semana después de que les salió porque tenían que terminar su viaje en Cancún. Es bien importante que hagan la disposición de esas lesiones para que podamos llegar a un diagnóstico. Fíjense que todo lo que estamos viendo, todas las enfermedades que estamos viendo son enfermedades que tienen la capacidad, que son secundarias a haberse expuesto al sol en mayor o en menor medida. Bueno, nos quedan 10 segunditos, quiero ver sus opiniones. Bueno, vamos a ver qué opinar. Entonces, muy bien, acá muchos, la respuesta correcta, el nombre correcto de la enfermedad es fitofotodermatosis, pero también se conoce como enfermedad de Berloque. Fíjense una cosa importante, dermatitis de fotocontacto se refiere a lo que hablamos ahorita, o sea, yo tengo una sustancia a la que yo le hago una alergia, o sea, una respuesta celular con linfocitos tipo 4. O sea, le monto una respuesta inflamatoria y por eso puedo tener esas lesiones tan severas, inclusive ampollosas. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades como la que les acabo de mostrar, estamos hablando de enfermedades que es como un fotocontacto, pero irritativo. O sea, es lo que las abuelitas decían que es verdad. No coma limón porque se mancha. Literal, uno se mancha. ¿Qué pasa con el limón? Que el limón, al exponerse con el sol y en general los cítricos, pero no solamente los cítricos, pueden ser, la mayoría de casos que vemos nosotros es que estaban tomando o margaritas o limonada, o el paciente que se dejó echar el aceite de coco, que les dicen que es aceite de coco, pero la señora del aceite de coco venía a comerse un mango biche. El mango biche también es muy frecuente que lo veamos en la consulta, y entonces el paciente entra en contacto, no se da cuenta, pero el sol le genera algo de irritación muy leve, pero cuando cae el sol hace que esa sustancia genere más irritación. ¿Cuál es la diferencia entonces entre alergia e irritación? La alergia tiene que ver con los linfocitos. La irritación es que yo le hago un daño directo al queratinocito y ese daño directo genera que yo vea exactamente dónde fue que se chorreó el paciente el margarita, dónde fue que se regó el mango cuando se lo estaba comiendo, y por eso tienen esas disposiciones tan en forma como les mostraba ahorita en los pacientes del caso. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, veamos acá cómo va la cosa. Bueno, realmente acá no estoy yo esperando que tengan miles de cosas buenas. María Teresa estuvo muy juiciosa, pero realmente esto es más para que aprendamos. Acá, ya llegando al final, les traigo una paciente de 70 años. Esta es una paciente de una interconsulta por WhatsApp, que me dicen que hace 3 días le aparecieron estas ampollas que se rompen fácilmente. Entonces, cuando ya las ve el médico que la está valorando, no ve la ampolla, pero si ustedes ven hacia estos lados, uno dice, ok, sí, como que se esfaceló esa ampolla y estamos viendo la erosión que dejaría la ampolla. Y entonces le digo, mándame una foto general, porque claro, yo la lesión, pues yo la puedo describir, pero un diagnóstico en dermatología rara vez lo vemos con una sola lesión. Entonces me manda una foto de la señora alejada, y como vemos, pues tiene estas otras áreas en donde ya se han facelado esas ampollas que creeríamos que son. Y me dice que no sabe muy bien qué le está pasando porque el familiar le había referido al doctor que me mandó estas fotos que siempre se baña con agua caliente, y que la mamá, después de haberse bañado con agua caliente, se había quejado de que le estaba doliendo mucho la piel y que después le habían salido las ampollas. Bueno, pregunta fácil, rápida. ¿La paciente tiene o no tiene una quemadura? Bueno, no creo que vamos a ver ahí. Entonces, mis queridos, la respuesta es no.
Y acá más que todo es para que nosotros veamos un poquito más allá de lo que les estaba mostrando. Claro, que le llama a uno la atención, las ampollas, ¿cierto? Estas cosas tan llamativas siempre va a ser lo que nosotros mentalmente vamos a ver, pero si ustedes ven, la paciente está llena de lesiones chiquiticas por todos lados, eritematosas, con un centro un poquito más violáceo, entonces, bueno, la paciente se quemó goteadita, y en algunas partes el agua era más caliente y en otras no, pero esa ducha sí no la conozco yo, que le caiga uno un poquito más de un lado caliente que del otro, o la paciente no tiene una quemadura. Lo que tiene esta paciente es un Steven Johnson, que después la paciente terminó teniendo una necrólisis epidérmica tóxica. La diferencia entre uno y otro es que tanto se está ampollando en la piel. Ella tiene un Steven Johnson porque cuando la vimos en ese momento tenía menos del 10% de la superficie corporal ampollada, pero después progresó. Todas esas lesiones chiquiticas que les estaba mostrando después generaron ampollas y terminó siendo una necrólisis epidérmica tóxica. Y acá hay algo que hay que decirlo, y es que lo que yo les estoy diciendo fue lo que les dijo a esa persona que nos pasa constantemente. Entonces, el familiar y el paciente tiene derecho a querer echarle la culpa a algo, pero es nuestra función como médicos tener abierto tanto este espectro de enfermedades que pueden verse muy similares o que generan ampollas, o como yo le digo a todo el mundo cuando rota conmigo, es que todo en la piel es rojo, pica y descama. Entonces es muy difícil que uno quiera llegar solamente al diagnóstico con algo que se ve rojo, eritematoso y descama. Estas enfermedades que les estoy mostrando acá son enfermedades que generan ampollas, en mayor o en menor medida. Esta que es una pustulosis, primordialmente uno ve pústulas, pero las pústulas a veces confluyen y pareciera como si fuera algo ampolloso. El eritema fijo pigmentado usualmente es único, pero si el paciente viene presentándose y se expone una y otra vez a medicamentos, entonces cada vez que le llega la menstruación se toma un ibuprofeno y entonces le empiezan a salir cada vez más lesiones, uno puede ver pacientes completamente ampollados. Para ustedes y para que les quede en la vida, claro, uno siempre tiene que escuchar a los pacientes, pero la escuchada del paciente y del familiar viene con un filtro de parte de ustedes de conocimiento. Había que escuchar a la paciente. ¿Qué teníamos que escuchar? Que primero le dolió la piel y después se le ampolló. O sea, esa es una enfermedad que estaba generando muerte en la piel y que esa muerte presentó la ampolla, no al revés, ¿sí? Y a veces es muy difícil, ¿eh? Yo acá la idea que tengo con esta charla es que ustedes abran como no todo lo que se ampolla, no todo lo que se ve rojo con ampolla es una quemadura, pero obviamente en la vida real es mucho más difícil de lo que les estoy diciendo en este momento. Algo muy importante con las reacciones medicamentosas y que aprovecho para decírselos es a medicamentos nuevos, a medicamentos que venían utilizando pero les cambiaron la marca, o a medicamentos que vienen utilizando hace muchos años y les aumentan la dosis. Eso sobre todo sucede con los anticonvulsivantes. Entonces la lamotrigina se la venían dando a una dosis bajita, convulsionó, se la aumentaron y eso puede generar reacciones medicamentosas, que estas son las que en general vemos ampollosas. Y no olvidar que si bien la dermatología en general no da muertos, nosotros tenemos muertos sobre todo por reacciones medicamentosas y por las enfermedades ampollosas que no hablamos. Bueno, y por último les traigo este paciente. Este es un paciente que la fotografía de la izquierda es causada por mí. Es un paciente que tenía una cantidad de daño solar crónico, estaba haciendo muchas queratosis actínicas y entonces la conducta es quemarle toda el área posiblemente susceptible de tener cáncer de piel. Y eso se llama terapia de campo de cancerización. Esto es causado por el 5-fluoracilo. Entonces muchas veces y algunas veces, y esto se los digo porque a veces, por ejemplo, no, que el cirujano plástico le hizo un peeling, que el dermatólogo le hizo un láser, que el dermatólogo le está quemando algo con una crema que es muy fuerte.
Y eso no es quemadura, eso se llama dermatitis de contacto irritativa, es algo esperable con los tratamientos que hacemos. A veces los pacientes se asustan mucho, entonces consultan por urgencias y ustedes tienen que saber que esa hace parte del proceso inicial ya sea en la quemadura o en el proceso de recuperación de procedimientos que hacemos en las especialidades que nos metemos con la superficie de la piel de la cara y que, como les muestro acá, esto fue un mes después exactamente y además el paciente pues le quedó la piel perfecta porque todo lo que ustedes ven negro y rojo son lesiones que eran precancerosas. Entonces ya le pusimos y ustedes ven sonriente y nos queremos y no hay ningún problema. Hay que saber que eso lo hacemos nosotros para que si el paciente les consulta por urgencias, ustedes puedan orientarlo y puedan decirle que hace parte del proceso normal de los procedimientos que se hacen. Y acá está, esta es la de mis preguntas. Bueno, hasta ahí tenía una fotico como de muchas otras cosas de interconsultas por WhatsApp y de enfermedades ampollosas que ahorita al final se las vamos a mostrar. Para volver a decirles la final de lo que yo quiero que se lleven. Yo no soy la persona que maneja las quemaduras en urgencias, las quemaduras no complicadas las van a manejar usualmente los médicos generales que están en urgencias, o sea que ustedes tienen que estar preparados para decir, no le pongo sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata es algo que nosotros aprendimos que tocaba hacerlo, un poco puede ayudar a generar disminución en la humedad en la superficie, entonces en áreas ampollosas algunas personas les podrían decir a ustedes que se puede poner para que se seque esa ampolla, pero como les decía Juan Felipe, pues no tiene un mecanismo real en el proceso espérense que es que estoy leyendo las preguntas y me desconcentro. No tiene que ver en el proceso de cicatrización, la plata se deposita y deja unas coloraciones grisáceas. También hemos visto mucha dermatitis de contacto alérgica y muchas toxinas medicamentosas por sulfadiazina, entonces pues realmente si ustedes quieren secarlo, pues mejor utilicen óxido de zinc, crema número 4, pero no hay una razón real para utilizar la sulfadiazina de plata. Bueno, entonces, el comentario de que no se mencionó que la paciente tomara medicamentos 100% a propósito. El paciente a uno nunca le dice que se tomó algo. Y uno le pregunta, uno sabe que está haciendo una reacción medicamentosa y el paciente, y uno le dice, o sea, tiene la reacción medicamentosa clásica. Y uno le dice, señor, ¿y usted toma algún medicamento? No, doctora, yo no tomo nada. Pero señor, seguro, y entonces uno tiene que hacer que de pronto en algún momento vamos a hacer una charla sobre eso, una investigación activa, o sea, la sospecha tiene que venir de uno y después de que viene de uno hace la búsqueda activa, esas son las 7 I's, y es preguntarle activamente al paciente, ¿usted se pone goticas en los ojos o en los oídos? ¿Usted se pone supositorios? ¿Usted toma los medicamentos? ¿Cierto? Que es lo que siempre preguntamos. ¿Usted se ha inyectado algún medicamento? ¿Usted ha inhalado? Los inhaladores también pueden generar reacciones medicamentosas. Y una parte muy importante en nuestro medio, el uso infrecuente, o sea, las cosas que no es que me dolió la cabeza y me tomé un acetaminofén y la gente no considera el acetaminofén un medicamento. Y otro que es como el incógnito o como, la vamos a poner como el de la abuelita. Entonces, no, yo no tomo medicamentos, doctora, yo todo me lo tomo con agüitas aromáticas. ¿Sí? No solo uso remedios naturistas. Que sea natural no quiere decir que no haga reacciones. Entonces, a propósito, no les puse, porque de hecho la paciente le había dicho efectivamente a este doctor que no tomaba nada, y pues lo hacemos, eso es algo que tiene que hacer uno, ¿sí? Después de mucho tiempo nos enteramos que la paciente había tomado, no me acuerdo qué AINES para algo, y eso le había desencadenado la enfermedad. Bueno, Carlitos, yo voy a poner acá, marcar como respondida y me sale la siguiente. Sí. ¿En qué casos? Doctora, dime. Qué pena interrumpir. Como veo que tenemos varias preguntas, trata de responder la que más puedas y el resto se van a responder, ya se las damos las respuestas a través de la doctora en el transcurso de la siguiente semana
para, digamos que no ocupar tanto tiempo con esta parte. Perfecto. ¿Sí estás de acuerdo, doctor? Me parece. Entonces, esta ya la respondimos. En general, la sulfadiazina de plata, prefiero que manden a comprar al paciente crema número 4. Remedios caseros como utilizar clara de huevo, maicena. Realmente lo único que uno logra con todas esas cosas que hace uno en su casa es básicamente sentir algo de sensación de alivio. Entonces, pues ponerse sustancias que de pronto pueden generarle a uno reacciones irritativas o alérgicas, pues es mejor evitar. Entonces, lo que ustedes más pudieran dejarle, yo no tengo nada con Bayer, pero el Acid Mantle es porque es muy barato, se consigue fácilmente, uno pone el Acid Mantle en loción, importante eso, en la nevera y el paciente se lo puede poner para sentir alivio mientras que se le pasa. Se pueden utilizar otras cosas que tengan ese efecto, pero ideal utilizar cosas que vengan en productos terminados para disminuir, porque eso no significa cero, el riesgo de que el paciente haga lesiones por eczema irritativo. ¿Qué tratamiento? La verdad, no tengo ni idea qué tratamiento se le hizo finalmente a esa abuelita, porque fue remitida, era una abuelita que estaban viendo en un pueblito, que voy a omitir dónde era, y la remisión no salió hacia Bogotá, entonces se nos perdió finalmente qué pasó con la abuelita, ni siquiera sé que progresó, pero de ahí en adelante no sé si la abuelita salió adelante ni nada de eso. Se quema la piel y se cura el cáncer. Oh my God, no sé qué me quieren preguntar. Les voy a responder como en general. Cuando yo quemo la piel, cuando yo me expongo al sol, no cuando, ya me están preguntando, es por el paciente, no se quema la piel, se queman las células que tienen algo de atipia celular. Entonces, el 5-fluoracilo funciona destruyendo las lesiones que tienen las células que tienen atipia celular. Entonces, se ve quemado, pero es porque como yo estoy dañando directamente el queratinocito, como ya aprendimos, eso se llama eczema de contacto irritativo, o sea, ataco directamente el queratinocito y entonces por eso es que termina mejorando, porque tiene la capacidad de atacar los queratinocitos que tienen atipia celular. Los que no se ven afectados por el medicamento. Sí hay un tipo de cáncer que tratamos con el 5-fluoracilo, que es algunos tipos de carcinoma escamocelular, pero este paciente en especial lo hacemos para lesiones premalignas, o sea, queratosis actínicas. La nitrofurazona, en general no, miren, la nitrofurazona siempre la hemos intentado, igual eso yo seguramente creo que lo van a hablar un poco más en la charla con cirugía plástica. Digamos que la razón por utilizar la nitrofurazona durante mucho tiempo fue para evitar las infecciones, pero pues realmente eso no tiene mucha evidencia. Preferible entre nitrofurazona y vaselina en las ampollas, pilas con eso, porque la pregunta que les hizo Juan Felipe era un paciente que no estaba ampollado, preferible utilizar vaselina. Realmente todo lo que ustedes le pongan de medicamento adicional puede hacer, por ejemplo, en este caso puede hacer presión bacteriana y que terminen ustedes con una quemadura complicada por bacterias que estén haciendo algo de resistencia. Entonces, excepto que ustedes vean signos de infección, no hay necesidad de utilizar antibióticos ni en quemaduras ni en ninguna lesión en la piel. Bueno, Carlitos, pero tú dime porque es que veo que hay y ya está muy tarde. No, doctora, tranquila. Lo que tú consideres, hasta donde tú consideres, te hacemos llegar a través del Mentimeter las respuestas y, por supuesto, la próxima semana le estaremos compartiendo a todo el mundo las respuestas a través de nuestras redes sociales, así que no hay ningún problema. Si quieres una o dos más y ya puedes terminar, doctora. Vamos a ver. ¿Qué tratamiento se debe instaurar en fitofotodermatosis? Primero, ponerle un corticoide de muy alta potencia, o sea, este paciente, la pigmentación va a tener mucho que ver con que yo frene el estado hiperinflamatorio que generó la irritación. Y segundo, empezar a tratar rápidamente la hiperpigmentación. ¿Por qué utilizamos corticoides de muy alta potencia? Porque un efecto adverso de los corticoides de alta potencia es generar hipopigmentación cuando se usan constantemente. Entonces, estamos matando dos pájaros de un tiro. Una vez se retira toda el área eritematosa, hay que empezar tratamientos para la pigmentación, que usualmente es lo que más le preocupa al paciente, y esas pigmentaciones pueden durar muchos meses, inclusive años, entonces hay que darles tratamiento temprano también para la hiperpigmentación.
Usualmente lo que yo hago es ponerles corticoide de alta potencia por un tiempo, los cito, cuando ya no tienen eritema, empezamos algo que tenga ácido acelaico o hidroquinona, dependiendo de qué tan delgada esté la piel, para ayudarles a despigmentar. Pacientes. Entonces, desbridamiento, nunca. Miren, solamente cuando lo vayan a ver después con los cirujanos plásticos, algunas lesiones hay que desbridarlas. Pero en general, lo que yo manejo, o sea, lo que estamos viendo ahorita, quemaduras superficiales que no necesitan un manejo quirúrgico, la ampolla va a ser el mejor apósito que ustedes puedan utilizar. Y si la ampolla puede no drenarse porque no esté muy dolorosa y muy atención, hay que dejarla porque igual ahí hay mucho contenido de suero que nos va a permitir hacer una mayor regeneración, una regeneración más rápida de la piel. Si la ampolla está muy tensa o está generando mucho dolor, o ustedes ven que si la dejan el paciente va a tocarla contra algo y se va a estallar, eso puede ser más contraproducente, entonces ahí nosotros les hacemos drenaje, pero es drenaje con una aguja estéril, todo un campo estéril, y uno tiene que saber en qué punto hacer la punción para que esa ampolla pueda ponerse encima del área que está quemada y que funcione como el apósito que lo queremos. Y yo creo que la última, fotodermatitis, nada, esos son similares, son sinónimos, perdón. Usualmente en la literatura está escrito como fitofotodermatosis porque no solamente genera inflamación, pero lo podríamos utilizar como sinónimos. Bueno, Carlitos, yo creo que paramos ahí porque ya está muy tarde y no quiero que no puedan dormir. No, perfecto, doctora, no hay ningún problema. Además que la gente se motivó bastante, hicieron muchas preguntas. No se preocupen, que todos, todos van a tener respuestas, así que no se preocupen que las estaremos la siguiente semana compartiéndolas con todos ustedes. Perfecto. Y acá les traigo, entonces no se les olvide, nada de echarse cera después de echarse cremas dermatológicas. Acá les traigo un pemfigoide ampolloso, este es un herpes zóster ampolloso, un paciente con rosácea, otro paciente que hizo, estos fueron unas hormiguitas que se le subieron al paciente, eso se llama una padarosis, y este paciente que hizo una dermatitis de contacto alérgica muy severa. No olvidar que todas esas cosas son diagnósticos diferenciales de quemadura y que no todo lo que es ampolla con rojo va a ser una quemadura. Espero que les haya gustado y después responder sus preguntas con más tranquilidad y menos tarde. Doctora, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Yo creo que todos quedamos muy satisfechos y realmente aprendimos bastante de esto. Le agradecemos mucho en nombre de los 3 grupos de interés. Muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que descansen. Bueno, ya para finalizar, primero agradecerles a todos. De verdad estamos muy agradecidos por su paciencia. De nuevo, disculpas por el problema que tuvimos con el link. Espero pues le hayan sacado harto provecho. No se preocupen, realmente muchas personas nos han escrito que no se pudieron conectar a la charla, por lo que hubo a último momento un cambio de link. Muchos pues no pudieron estar en la charla y realmente es algo que fue un problema interno, es culpa de nosotros, del grupo GEMIC. Les aseguramos que no volverá a suceder. La asistencia se va a empezar a contar a partir de la próxima conferencia, la del día lunes, el segundo módulo, que es muy importante, porque su asistencia en ese día es la que va a contar para el certificado, es la que va a contar para los premios. Hoy no se va a contar nada de asistencia, lo único que se va a tener en cuenta son los 2 ganadores del Mentimeter en la tabla, los que quedaron de primeras. Nos vamos a contactar con ellos, pero el resto no va a haber ningún problema para el certificado ni para los premios. Se va a contar a partir ya de la próxima semana. Como lo prometimos, a través del chat se va a compartir el resumen de sepsis. Si tienen alguna duda o inquietud, cualquier cosa, pues estamos atentos por nuestras redes, por el chat del WhatsApp de GEMIC, a responderles todo lo que necesiten. Bueno, igual les agradecemos mucho su asistencia y pues esperamos que tengan muy buena noche y que hayan aprovechado mucho. Muchas gracias.